Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de su programa médico favorito, Viva Mejor. Tenemos con nosotros hoy al doctor Miguel Ureña, quien es infectólogo y el actual director de la Escuela de Medicina de la Pucamaima. Y vamos a hablar con él sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que viene y lo que va a ocurrir. Donde quiera que estamos prácticamente yendo hoy a la casa de nuestros familiares, a un supermercado, en cualquier lugar donde haya mucho público o poco público también, vemos a personas estornudando, vemos a personas afiebradas, con un semblante pálido, y cuando le preguntas ¿qué te pasa?, nos dice, es que me dio la gripe. Así es como habla el pueblo. Pues vamos a hablar con el doctor Miguel Ureña y vamos a especificar realmente qué es la gripe, por qué en este tiempo y qué debemos hacer para vacunarnos y las consecuencias que podemos tener si nos abandonamos sobre esto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Estar acá, Un no. placer. Bueno, en cualquier momento puede estornudar usted o yo. ¿Verdad? Bueno, es muy interesante porque el momento por el que estamos atravesando en el país, tenemos sin ninguna duda un brote, en este caso de influenza. La influenza es el nombre que tanto en el sector médico como no médico del planeta se conoce la gripe. La gripe es un término mucho más aceptado a nivel popular, pero la influenza es el término técnico y de hecho la influenza es una enfermedad causada por unos virus que se llaman a sí mismos virus de la influenza, que en este momento se pueden agrupar en dos grandes grupos, la influenza A y la influenza B. Así es. Sin embargo, hay una diferencia entre influenza o gripe y el resfriado común, que son enfermedades también causadas por virus, pero que difieren desde el punto de vista de los síntomas, de los signos y del pronóstico de la enfermedad. El resfriado común es una enfermedad causada generalmente por rinovirus o virus sincitial respiratorio, virus que tienen unas consecuencias, digamos, menos letales que la influenza. Y hay unas diferencias que pueden ser marcadas en algunos casos. Por ejemplo, el resfriado común casi nunca se acompaña de fiebre alta, con escalofríos, con dolor de cabeza, con decaimiento y fatiga, con falta de apetito, que son características más típicas de la influenza o de la gripe. El resfriado común, en cambio, tiene un componente más nasal, es mucho más, digamos, nosotros le decimos rinorrea, a la cantidad de líquido que se produce en la nariz, a los estornudos frecuentes, a la irritación de los ojos y a las molestias en la garganta, como dolor de garganta, resequedad, etc. Y casi nunca se acompaña de fiebre alta. Y en cambio la influenza es una enfermedad mucho más sintomática, es una enfermedad caracterizada por fiebre alta que generalmente es de inicio súbito. El resfriado común empieza de manera más lenta y se instala al cabo de 18 o 24 horas. En cambio, la influenza podemos estar en buen estado general de salud en un momento determinado y sentimos un escalofrío y rápidamente nos sube la temperatura y automáticamente empieza el malestar general, el dolor en el cuerpo, empieza la garganta a molestar un poco, el dolor de cabeza es parte importante. Y estos síntomas pueden tardar de 4 a 7 días generalmente. Hay pacientes que pueden cursar con un periodo de tiempo más largo de síntomas, hasta 10 o 12 días, pero el problema de la influenza es que puede predisponer a ciertos pacientes para cierto tipo de complicaciones. Así es. Una de ellas, la más común, es la neumonía, que ya es una infección del pulmón producida por una bacteria que sobreinfecta a un paciente que ha venido padeciendo de influenza. Y generalmente esas complicaciones aparecen en un grupo de población que está muy relacionada, primero, con la edad y segundo, con algunos individuos que tienen padecimientos crónicos o enfermedades
con la que vienen sufriendo desde hace años. Por ejemplo, no es lo mismo una influenza en un paciente mayor de 65 años, que generalmente se agrava con facilidad, o en un individuo diabético, o en un individuo que sea asmático, o en un paciente que venga con una bronquitis crónica, en los fumadores, por ejemplo. Esos pacientes generalmente les da la influenza y se complican con mucha más facilidad y tienen la tendencia a desencadenar una neumonía, una otitis o una infección de los senos paranasales, que para la población son las sinusitis clásicas. Y ese tipo de paciente, por lo tanto, es un paciente de mayor cuidado y son los pacientes a los que tradicionalmente se les ha hecho la advertencia de que deben ser vacunados todos los años. Es importante esa última parte que usted ha mencionado, porque hay una creencia en la población de que el hecho de vacunarte una vez ya no necesitas vacunarte más. Sí. Y fuera de cámara estamos hablando inclusive de lo magnífica que es el tipo de vacuna para la influenza, porque todos los años hay que renovarla. Así es. ¿Usted quisiera de alguna manera Sí, profundizar? claro. De hecho, una de las pocas vacunas de las que hemos usado durante toda la historia de la vacunación, desde los años 1800 para acá, una de las pocas vacunas que requiere un rediseño de la misma vacuna todos los años es la influenza. Es porque básicamente la influenza de la que estamos hablando es la influenza estacional, que es una enfermedad viral que generalmente aparece con el otoño en los países, en el caso de los países del hemisferio norte. Generalmente el otoño empieza precisamente con el mes de octubre, noviembre, diciembre, y que se prolonga durante el invierno, que es diciembre, enero y febrero, y que empieza a declinar la frecuencia de la aparición de la influenza ya en los meses de abril, mayo, para entrar en el verano sin que se produzcan casi ningún caso en el hemisferio norte, quiero decir, de influenza. Para que las personas entiendan, esto pasa exactamente a la inversa en el hemisferio sur. El hemisferio sur tiene su invierno en los meses en que nosotros estamos en verano. Por lo tanto, para los argentinos o los chilenos o los brasileros, por ejemplo, el problema empieza en los meses de mayo, junio, julio, agosto, etcétera, claro que que sí. es cuando ellos tienen su invierno. Entonces, en el caso de nosotros, por lo tanto, las vacunas deben empezarse a colocar en los meses de septiembre, octubre de cada año, para que podamos enfrentar el otoño y el invierno en condiciones, digamos, de mejor posicionamiento frente a los brotes de influenza que están normalmente produciéndose en los meses de invierno. Eso quiere decir, doctor, que estamos expuestos a esto durante todo el año. Así es Porque correcto. puede viajar cualquier persona con un brote en su país y infectarnos. Sí, antiguamente, cuando el mundo era mucho más extenso que hoy tenemos un mundo mucho más pequeño, era mucho más clásico encontrar una división estacional, pero con los viajes, especialmente los transatlánticos, los viajes de larga escala, como pasa, por ejemplo, entre nosotros y Buenos Aires, son 9 horas y media de viaje, y ya nosotros en el mismo día estamos en otro lugar del mundo y nos podemos contagiar con la cepa de influenza que en ese momento está ocurriendo en el sur que pudiera ser diferente a la que nos tocó aquí. Que podría ser y que caso? generalmente es diferente. Nosotros tenemos una tendencia, los fabricantes de vacunas y las autoridades de salud mundiales, como pasa con la Organización Mundial de la Salud o en el caso de los Estados Unidos con el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, o como pasa, por ejemplo, con las autoridades de salud de la Unión Europea, las vacunas que se fabrican para un año determinado, para un invierno particular, en base a las estadísticas y evoluciones del virus durante los últimos 10 años, se tiene una sospecha de cuáles van a ser las cepas del virus de la influenza que va a estar circulando en esa población en ese año. Entonces, sobre esas estadísticas,
se da un comando a nivel del hemisferio norte y se dice, para este año estamos supuestos a que circulen tales y cuales virus de la influenza. Ya se sabe de antemano Y la sospecha. Es correcto, la sospecha y es bastante acertado generalmente el pronóstico, porque, vamos a decirlo de una manera muy clara, nosotros tenemos registros de epidemias de influenza en toda la historia de la humanidad, pero desde 1914 al 16 empezaron a existir registros de epidemias de influenza y empezaron a estudiarse los virus que circulaban en cada una de esas epidemias y por lo tanto se tiene un acúmulo de información histórica de cómo se han circulado los virus de la influenza en diferentes poblaciones. Y con esa información es que los fabricantes de vacunas elaboran la vacuna de ese año. Por lo tanto, todos los años podrían circular virus distintos y por eso todos los años hay que vacunarse. Hay que vacunar. Doctor, cuando usted comenzó al principio a hablarnos, usted habló de un brote, que estamos en medio de un brote. Ahora bien, yo tengo, creo que son dos preguntas. La primera es, ¿qué países fabrican la vacuna para la influenza? Es lo primero. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos suficientes vacunas en estos momentos para hacerle frente al brote? Y si no la tenemos, ¿cuándo la vamos a tener? Sí. Bueno, gracias a Dios las vacunas ya para el año 2017-2018 ya las tenemos en el país. Okay. Los fabricantes tradicionales de las vacunas que llegan a la República Dominicana son Europa, en este caso principalmente Francia, que tiene unos laboratorios de producción de vacunas muy importantes, y Estados Unidos, que también tiene fábricas de vacuna que producen una gran cantidad de vacunas al año. El problema de nuestro es que en los países donde se producen esas vacunas, primero se satisfacen las demandas de ese país antes de empezar el proceso de exportación a otros países. Bien inteligentes. Y desde ese punto de vista, generalmente a nosotros nos llegan las vacunas con cierto retardo con respecto a los países que hemos mencionado. Vale la pena decir además que a nosotros nos llega el frío del invierno un poco más tarde que a esos países más nórdicos. Por lo tanto, más o menos empalmamos. Algunas veces nos retrasamos en los procesos de vacunación y eso es preocupante porque la vacuna no empieza a tener un efecto protector sino a partir de la segunda semana de su colocación. O sea que cuando nosotros nos vacunamos en el medio de un brote, en ese periodo o intervalo de 2 semanas podríamos contagiarnos con el virus antes de que la vacuna esté siendo eficaz. Claro. Entonces, lógicamente, a partir de esas 2 semanas, el organismo empieza a fabricar anticuerpos que son los que nos van a servir a nosotros para evitar una enfermedad dentro de ese periodo entre el año 2017 y el 2018. Se calcula de otoño a otoño ese periodo de protección de la vacuna. Por lo tanto, muchas veces cuando el brote está ocurriendo y las vacunas llegan, la capacidad de protección de la vacuna podría resultar muy limitada, precisamente por el tiempo que debe tomar el cuerpo humano en fabricar los anticuerpos. Hay una forma en que el pueblo se expresa con referente a las vacunas. Sí. Hay veces que te dice, bueno, yo me vacuné, seguí las instrucciones del doctor, pero me dio la gripe o la influenza en este caso. Y hay otros que dicen, yo me vacuné y eso pienso yo que ha contribuido a que no me hubiera dado tan fuerte. En estos dos casos, ¿cuál es cierto y cuál es no? Bueno, en primer lugar, las vacunas no pueden producir la enfermedad y ese es un aclaramiento que hay que hacérselo con mucha seriedad a la población. Los temores a vacunarse son muy infundados. Estamos viendo una corriente internacional de ciertas, digamos, de ciertos grupos que tratan de influenciar a la población para tratarles de hacer ver que las vacunas ocasionan más problemas de los que protegen. Así es. Y hay que decirle a la población
que esos grupos son radicales, que son grupos que no tienen base científica para elaborar una opinión de ese tipo y que al contrario, uno de los grandes éxitos en el aumento de la sobrevida que la humanidad ha logrado durante este último siglo se debe no exclusivamente, pero fundamentalmente al uso de vacunas en la prevención de enfermedades que antes mataban miles de personas. Le voy a poner un ejemplo. La última gran pandemia de influenza se llamó la gripe española, que sucedió precisamente en el primer cuarto del siglo XX. Todavía no disponíamos de vacuna. En ese proceso epidémico que padeció la humanidad, especialmente en el hemisferio norte, estoy hablando de Europa y de Estados Unidos, Canadá, murieron 18 millones de personas. Nunca jamás, después del surgimiento de las vacunas contra la influenza, hemos vuelto a tener una tasa de letalidad tan elevada como en esa ocasión. Nosotros ahora nos alarmamos cuando en una epidemia de influenza, en la época vacunal, en la época post-vacunal, nosotros tenemos 50 o 60 mil muertos en el mundo entero. Para nosotros y para las autoridades de salud del mundo es una gran desgracia mundial y es una alerta que nos hace a nosotros replantearnos algunos mecanismos de protección. Por lo tanto, esas grandes letalidades, esas grandes mortandades que veíamos en la época antes de la existencia de vacunas, ya no existen más. Por lo tanto, siempre los beneficios de las vacunas van a ser mayores que los escasos eventos de efectos adversos o secundarios que se asocian al uso de las vacunas. Me he visto en ocasiones con correos electrónicos y con algunos usos de las redes sociales de personas que niegan la eficacia de las vacunas y que abogan porque volvamos a una humanidad sin vacunas. Y francamente para nosotros eso sería un fracaso rotundo de las políticas de salud a nivel mundial. Claro que sí. Doctor, muy importante estas enseñanzas que usted nos transmite, porque a veces vemos las vacunas como algo que es solamente para los niños. Exacto. Y quizás para algunos ancianos, pero no nos ponemos a pensar que si no las tuviéramos, quizás, y valga la redundancia, no estuviéramos aquí. Así es. De hecho, doctor, las recomendaciones de CDC en los Estados Unidos, a partir del año 2010, los protocolos de aplicación de las vacunas se ampliaron para que se incluyera a todo individuo mayor de 4 años de edad. Entonces, ya no era el esquema, todavía algunos países y sus políticas de salud así lo exigen, algunos países limitan la colocación de las vacunas a poblaciones de riesgo, sí, de manera, digamos, obligatoria. Sí. Y dejan a un sistema voluntario de decisión entre el médico y el paciente la colocación de las vacunas en personas que no están en esos grupos de riesgo. Pero la tendencia cada vez mayor en todo el mundo es a recomendar la vacunación universal contra la influenza todos los años. Sin ninguna duda, cuando un país tiene escasez de vacunas o escasez de recursos para la adquisición masiva de vacunas, se le da prioridad a los individuos mayores de 50 años, a las mujeres embarazadas o que se van a embarazar, a los pacientes con asma, a los pacientes diabéticos, a los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y a los niños mayores de 6 meses y menores de 2 años. Pero la tendencia cada vez mayor es que todo individuo mayor de 4 años debería vacunarse. Debería vacunarse. Yo lo estaba escuchando y pensaba en que debido a la gran magnitud de una epidemia, de un brote epidémico, y el gran daño que le puede traer a cualquier país, si existe o está en proceso de existir la necesidad de una obligatoriedad de vacunarse. Igual que tenemos prácticamente una obligación en vacunar a todos los niños que nacen, ¿verdad?, contra la polio y demás. ¿Qué hay de la posibilidad de que sea algo obligatorio, que usted tenga que vacunarse, que no haya voluntariedad?
Sí. sino que usted tenga que cumplir con una norma. Yo creo que esa es una política que normalmente la deben asumir las autoridades de salud pública de cada país. En mi opinión, en el mundo ideal, nosotros deberíamos tener una política de vacunas obligatorias a toda la población. Desgraciadamente, países como el nuestro muchas veces tienen escasez de recursos para incluir la universalidad de la aplicación de las vacunas a todos los habitantes del territorio nacional. Y eso genera, lógicamente, algunas, se podría decir que exclusiones, que desgraciadamente nos ocurre con la influenza. La vacuna de la influenza sigue siendo, desgraciadamente, una vacuna costosa. Y el hecho de que sea una vacuna que se coloca todos los años la hace más costosa todavía. Sin embargo, todos los sistemas de seguridad social deberían tener incluida la cobertura de la vacuna contra la influenza. Los sistemas de seguridad social ahorrarían una gran cantidad de plata si logran hacer vacunaciones universales, porque la inversión que se hace en vacunas se reditúa en una reducción en los costos de hospitalización y de complicaciones del uso de antibióticos, por ejemplo, que se necesitarían si la vacuna no existiera. No, la hospitalización, el mantenimiento, la recuperación. Los tratamientos y todo. En nuestro país contamos con más de 10 millones de habitantes. Sí. ¿Verdad? De esa cantidad, ¿cuántos tienen la costumbre, pongámoslo así, de vacunarse? O sea, ¿cuántas vacunas necesitamos nosotros anualmente en comparación con las estadísticas del año anterior? Exacto. Mire, la tradición, por no existir una política nacional de vacunación con respecto a la influenza, la tradición siempre mandó a que los pacientes mayores de 65 años y los pacientes con enfermedades crónicas se vacunaran. Así que en este momento esa es la población que habitualmente y de manera, digamos, anual se vacunan en contra de la influenza porque sus médicos de cabecera o sus geriatras o sus neumólogos o sus internistas insisten en la necesidad de que deben vacunarse todos los años, y esa es la población que generalmente no falla con su vacuna todo el tiempo. Hemos visto un incremento en la población más joven de 65 años a vacunarse de manera consuetudinaria porque les está llegando cada vez más información a la población con respecto a las ventajas de la vacunación. Yo calculo que en la República Dominicana en total deben consumirse alrededor de 100.000 a 150.000 dosis de vacunas, no más. Muy poco, doctor. Muy poco. Y eso se debe básicamente a que todavía existe una tendencia a dar cobertura solo a las poblaciones de alto riesgo. Pero nosotros deberíamos expandir esa población. Nosotros deberíamos estar vacunando alrededor de 4 millones de personas, que es lo que nosotros calculamos son los grupos prioritarios para hacerle frente a situaciones de pandemia. En el caso de, por ejemplo, de la gente joven, no es cultura en la República Dominicana que gente joven entre, supongamos, los 8 y los 24 años se vacunen contra la influenza. Es muy raro ver individuos vacunados. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en donde los médicos de cabecera de los pacientes con condiciones especiales los obligan a vacunarse. Individuos que tienen asma, por ejemplo, se vacunan a pesar de ser jóvenes, se vacunan a esa edad. Pero debería ser, como pasa actualmente en los Estados Unidos, una tendencia de vacunación universal. La influenza, a pesar de que nosotros tenemos esa baja tasa de vacunación en la República Dominicana, lo mismo ocurre en países del primer mundo, porque vamos a estar claros, la producción de 130 millones de unidades de vacuna en los países del primer mundo para el año 2017-2018 no cubre todas las necesidades que tienen los países europeos, los Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, también ellos se están quedando cortos. Pero la tendencia es cada vez a tener una cobertura mayor de población. Muy bien. Doctor, ¿qué debemos esperar? ¿O qué deben esperar la persona que está viendo el programa, que es lo que está escuchando usted, si usted se aplica
la vacuna, ¿hay alguna reacción específica? ¿Hay algo que ellos, porque ellos dicen, no, yo no quiero vacunarme porque si me vacuna me va a dar? Cuando la vacuna es todo lo contrario, Es todo lo ¿verdad? contrario. Pero la creencia es esa. Sí. ¿Qué reacción debe esperar, si hay alguna, Sí. después de la vacunación? Las reacciones y los efectos secundarios de la vacuna son sumamente raros. Normalmente lo que se puede esperar es que aproximadamente un 1% de la población vacunada tenga alguna molestia en el área de la inyección de la vacuna, que es el más común de todos los efectos secundarios. Y normalmente consiste en un dolor tenue a la palpación o al movimiento en el brazo vacunado durante las horas inmediatas, yo diría que las primeras 24 horas inmediatas a la vacunación. Después, en un porcentaje muchísimo menor, hay una sensación de malestar general que se calcula ocurre en aproximadamente un 0,5% de la población vacunada. Y es un malestar que normalmente, para que la gente me entienda, podría dar la sensación del cuerpo cortado, como le dice el dominicano, Sí. a esa sensación indefinida de dolor muscular o una sensación de astenia, de no quererse mover, etc. Y eso nunca pasa de las primeras 24 horas. De ahí en adelante no debería suceder absolutamente más nada. Hay una cosa sumamente importante. Las vacunas disponibles comercialmente en la República Dominicana se obtienen del cultivo del virus en proteínas de huevo. Sí. Y esas proteínas de huevo podrían quedar incorporadas en la vacuna. Entonces, las personas que sean alérgicas al huevo tienen que tener un cuidado especial y deben consultar primero a su médico antes de someterse a una vacunación contra influenza. Bien, bien, muy interesante. Ahora la pregunta de los 64,000 pesos. A ver. ¿Los seguros médicos en el país cubren la vacunación? ¿O no? Algunos seguros cubren la vacunación, pero la mayoría de los planes básicos de seguros disponibles en este momento en la República Dominicana no cubren la vacuna de la influenza. Otra pregunta comprometedora. ¿Existen campañas en el país de vacunación totalmente gratuitas o no? No. Contra la influenza no tenemos ni una política nacional de vacunación contra la influenza, ni una campaña oficial de vacunación contra la influenza, ni un programa de vacunación contra la influenza que pueda darle la oportunidad a la población de vacunarse de forma gratuita. Doctor, nos queda un minuto. Nos están haciendo señas que tenemos que interpretar. A ese personal que lo está viendo, ¿qué le recomendaría a usted para que en este año, aparte de la vacunación, para que en este año la epidemia de influenza nos trate mejor? Bueno, lo primero es que el mensaje a la población incluye que no solo la vacuna previene la enfermedad o el contagio, una adecuada higiene dentro del hogar con un lavado frecuente de las manos y la protección de los individuos sanos que están en contacto con un enfermo, de evitar el contacto con sus secreciones respiratorias, por ejemplo, la saliva, la mucosidad, en el caso de estornudos y tos, deberían cubrirse el enfermo cuando está tosiendo, estornudando, debe cubrirse el área de la boca y la nariz con el ángulo interno del codo, no con las manos, porque las manos, las pequeñas gotas de saliva que quedan adheridas a las manos, cuando usted le da la mano a una persona, automáticamente la convierte en una potencial víctima de la influenza. Compartir teléfonos, como los teléfonos celulares, por ejemplo, o los teléfonos en las casas, a través del audífono y el auricular, generalmente se pueden producir contagios cruzados. El uso de algún material en común en las áreas de trabajo, y se recomienda que las personas que tienen un diagnóstico de influenza se queden en su casa durante el periodo sintomático de la enfermedad para evitar la propagación del virus dentro de sus áreas de trabajo o sus áreas de estudio. Eso pasa con los colegios, pasa con las instituciones militares, los asilos, etcétera, etcétera. Además, el contexto en el cual se desarrolla esta enfermedad tiene que evitarse la automedicación.
nosotros somos los dominicanos muy dados a consumir antibióticos para enfrentar síntomas que no tienen nada que ver con bacterias. Los virus no se mueren con los antibióticos y por lo tanto el uso de antibióticos durante la gripe no está indicado y no deben ser consumidos. Y finalmente, las personas que tengan parientes que tengan edades mayores de 65 años o enfermos de diabetes, enfermos de asma, de bronquitis crónica o de otras enfermedades debilitantes o chicas que piensan o están embarazadas en este momento, deberían procurar vacunarse durante este periodo de tiempo. Bueno, doctor, esto ha sido un lujo el tenerlo usted aquí. Yo me imagino que nuestros televidentes estarán muy contentos y muy preocupados de ser uno de ellos quien alcance a vacunarse a tiempo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Al contrario, un placer. En nombre de nuestro programa y esperamos verlo prontamente con nosotros. Muchísimo gusto. Y a ustedes, queridos amigos, mantengan la sintonía, que de Viva Mejor viene ahora mucho, mucho y mucho más de lo mejor. Muchas gracias.